Hola, hola, ¿cómo andás, Jochi? Hola a todos. Buenos ¿Qué, días. qué haces, Romy? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Señoras y señores, vamos a hablar de la famosa tarjeta magnética. Por favor, todas las preguntas que tengan las van escribiendo porque, bueno, la doctora nos va a desasnar de todas las inquietudes que puede llegar a aparecer. ¿Querés arrancar, Romy, contando un poquitito qué es esta tarjeta o un poco la historia? Sí, 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 les cuento un poco la historia porque también, bueno, ya vi que conocen a otros terapeutas a los que le estuviste haciendo vivos, así que los puedo nombrar también como para que todos estén en este vivo presentes de alguna manera, ¿no? Porque así fue como también llegó a mi vida esta tarjeta, este accesorio. Entonces les quiero compartir un poco cómo fue la historia, porque para mí es importante, no es dato menor. Y todo comenzó hace como un año atrás, más de un año, en febrero del año pasado. Yo estaba en Capilla del Monte visitando a cuñados, amigos. Bueno, para quienes no me conocen me voy a presentar primero. Soy Romina Malano, soy médica, especialista en medicina ayurveda, en fitoterapia, biología total de los seres vivos, autoconocimiento. La verdad es que fui haciendo distintas herramientas que aplico en la terapia en forma cotidiana, en mis consultas, de acuerdo al abordaje que cada paciente necesite, de acuerdo al desequilibrio que cada uno tenga y a la predisposición también que cada uno tiene, ¿no? A la terapia y a la sanación. Entonces, bueno, trabajo en Córdoba, tengo un centro holístico en Morrison, que es la localidad, pero obviamente atiendo a todo el país, inclusive a todo el mundo, porque ya hoy en día la virtualidad nos llevó a esto, ¿no? A entrelazarnos. Así que, bueno, como les contaba, hace un año me fui de viaje a Capilla del Monte, tuve una herida en mi planta del pie con un vaso de vidrio, me abrí toda la planta del pie. Es más, era mi primer intervención, digámoslo de alguna manera, porque a pesar de que soy médica, nunca jamás tuve ningún tipo nunca asistí a ningún tipo de institución, clínicas, hospitales, ni nada, ni para parir. Así que imagínense, bueno, 7 puntos me hicieron en la planta del pie y en Capilla del Monte vive una amiga mía que es Silvia Leyes, que es canalizadora, que también estuvo en una ocasión con vos, Jochi. Y Sí. antes de venirme, antes de volverme para Morrison, porque la verdad es que digo, bueno, yo no puedo seguir acá, me tengo que volver, tengo que hacer reposo. Entonces, decía, antes de irte, pasa a verme. Paso a verla, me toca la planta del pie y me dice, te tengo que llamar en la semana. Bueno, bárbaro. Me llama en la semana y empieza a bajarme toda la información que hasta el momento nadie sabía nada, nadie entendía nada, ni ella ni yo, solo que era un canal que estaba bajando, que era una información sobre una tarjeta que iba a llegar a la Argentina y que iba a ingresar a través de mí, y que en parte tenía la misión de difundir y de comunicar lo que era y cuáles eran los beneficios y qué hacía y demás, porque tenía grandes poderes curativos, que obviamente era una tarjeta que tenía información, inclusive desde otros planos, que la tecnología cuántica era algo que para nosotros hoy en día es innovador, pero que en realidad esto hace muchísimo tiempo que se conoce. Eh, bueno, y que con esto íbamos a lograr resetear o restaurar muchos organismos que estén preparados para evolucionar y para avanzar en este plano, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí no entendía nada de lo que me estaba diciendo. A la semana me llaman por teléfono a una reunión en Buenos Aires. Viene gente de Estados Unidos, presenta la tarjeta. Entre los beneficios era que aceleraba los procesos de cicatrización. La verdad es que yo justo estaba con esto, me acababan de sacar los puntos, no podía pisar, tenía mi pie inflamado, me dolía, entonces dije, bueno, voy a probar, me la puse en la planta del pie y a la hora, bueno, en todo ese momento, en toda esa hora fue sentir
fuego, directamente, como fuego. A la hora me la quito y mi herida había cambiado, pero impresionantemente. Era completamente distinta, se habían cerrado los puntos que todavía estaban un poquito abiertos, estaba desinflamada, no estaba más roja, no me dolía, no tenía arrugas, empecé a caminar y no me dolía. Y bueno, ahí empezó mi asombro, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es esto? Y entonces también la llamo a Silvia y le digo, ¿viene por acá la cosa? ¿Es esto lo que me estabas hablando? Sí, claro, y ahí empieza a bajar más información y así sucesivamente. ¿En qué consiste? ¿Por qué? Porque después de que llega esto con cabeza de médica, necesitaba comprobar, en cierta forma, ¿no? Como realmente esos beneficios de los que se hablaban, que era regulariza el sueño, acelera la cicatrización, da más estabilidad, fuerza, energía, equilibrio, seguridad en la marcha, aumentaba el rendimiento físico, más allá de la restauración de los procesos y de los tejidos, ¿no? Del organismo. Bueno, entonces otra de las cosas era que aumentaba la oxigenación. Entonces empecé a seleccionar pacientes, me traje como 20 tarjetas a mi consultorio, empecé a seleccionar pacientes de distinta índole, es decir, edades de todo tipo, desde bebés, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con distintas capacidades, con crisis agudas, crónicas, con personas que tenían implantes, dispositivos o cualquier tipo de afección, y empecé a hacerle seguimiento y registros. Y a partir de ahí empecé a meterme ya en la investigación y en realizar estudios, en contactarme con personas que logren hacerme protocolos de estudios en donde me demuestren qué pasaba con las personas antes de la exposición a la tarjeta y posterior a la exposición de la tarjeta. Así también llegué a Miriam García, por ejemplo, que también es conocida, ella es, es la representante oficial del sistema SKIO, que es un bioresonador magnético cuántico, en donde hace un testeo de muchísimos parámetros del organismo. Entonces armamos un protocolo, se evaluaron una cantidad de pacientes sin la utilización de la tarjeta y sin ningún tipo de otra terapia, ¿sí? Se dejó absolutamente todo, desde el dióxido de cloro, el agua de mar, suplementos vitamínicos, absolutamente todo se dejó y se evaluó durante 4 días a la persona. De ahí salen nuevos resultados, ¿no? Como que el 100% de los pacientes referían una estabilidad emocional, referían sentir este bienestar o esta calma, ¿no? Que aporta como una estabilidad emocional y mental. Y ahí aparecen algunos parámetros como por ejemplo que aumentan los niveles de serotonina, la función adrenal, con lo cual la persona se siente más motivada, se siente con mayor fuerza de voluntad. Aumenta la saturación de oxígeno principalmente en los que la tienen baja, como personas tabaquistas, EPOC, asma o cualquier enfermedad respiratoria. Obviamente que aumentaba el rendimiento físico por esa oxigenación extra que tenía, o sea, por la mejor biodisponibilidad de oxígeno, regulaba el pH, la cantidad de electrones, neutrones, protones, y disminuía lo que eran las energías sutiles, el ingreso de energías sutiles negativas, ¿no? Que es esta protección que se genera en nuestro campo electromagnético, que a la vez también lo vimos en estudios de radiestesia, en donde pudimos ver que se amplificaba el campo, que es decir, el aura se restituía, se restauraba, y entonces no ingresaban energías sutiles destructivas o negativas, digamos, al campo, porque nuestra frecuencia vibratoria aumenta a más de 4 veces de la base, ¿no? O sea, todos estos estudios los fui haciendo conmigo y también con otras personas, y no solo con otras personas, sino también en el agua, o sea, a recipientes de agua, a todos los medí de la misma manera, a los 7 minutos, a la hora, a las 12 horas, a las 24 horas, con la exposición a la tarjeta, y las llevé a laboratorios bioquímicos a que hagan análisis físico-químicos, de pH, y entonces ahí inclusive el bioquímico me decía, no vas a encontrar nada, porque para modificar el pH es muy difícil. Yo le decía, pero sí, lo tengo que conseguir, porque en realidad es uno de los beneficios de la tarjeta. Entonces,
Bueno, ahí empezamos a ver que a los 7 minutos literales, y por eso es que el número 7 es como el número obviamente mágico, ¿no? Que todos conocemos también. A partir de los 7 minutos empieza el proceso de ionización que tiene, y de esta manera empieza a regular el pH y a modificar los minerales y los iones. A las 12 horas, por ejemplo, ya la regulación es impresionante. A las 24 horas hay una regulación del pH del 10%, o sea que es muchísimo. Inclusive he medido con oxímetros de pulso, saturación de oxígeno y demás a personas con EPOC, asma, que usaban oxígeno domiciliario, PAF de uso diario, preventivo, y a los 4 días dejaban de usar el oxígeno a la noche, dejaban de tener apneas y dejaban el uso del PAF preventivo. Así que la verdad es que venimos teniendo resultados que son impactantes realmente. A ver, recién vos hablabas de la doctora Miriam García, que es una bioquímica. Nosotros tuvimos la suerte también de entrevistarla. Ella trabaja con este tipo de medicina cuántica, porque, bueno, hay que aclararlo. Esta tarjeta entraría dentro de la línea que se llamaría medicina cuántica. Yo, de hecho, me he hecho limpiezas con Miriam, no solamente desde lo cuántico, sino también, bueno, son unas limpiezas con agua que te pones los pies y te sale el agua negra. Así que es muy interesante. Ahora, Romy, ¿podés comentar qué es exactamente lo que trae adentro la tarjeta? Sí, sí, porque es un dato que, bueno, no arranqué comentándoselos y claramente es, es la incógnita, ¿no? Es como, ¿qué tiene? Porque todos nos van a ver con la tarjeta colgando o en un bolsillo o en algún lado, y ¿qué es lo que tiene? En realidad adentro tiene una plaqueta, una placa, que es una combinación de múltiples minerales y cristales, ¿no? O sea, dentro de ellos están los minerales inertes, como también hay cuarzo, turmalina, por ejemplo, más de 70 minerales aproximadamente, los cuales aportan una carga de iones negativos muy alta. Quizás muchos han escuchado hablar sobre los efectos o los beneficios de la ionización negativa, porque es lo que se viene utilizando hace mucho tiempo, por ejemplo, en el agua, en las piletas, en los purificadores, los ionizadores, porque de esta manera lo que se logra es un agua pura, se eliminan las bacterias, los virus, todos los microorganismos. Entonces, en parte, nuestra tarjeta lo que genera en nuestro cuerpo es un proceso de depuración y de limpieza, porque también colabora en la eliminación de este tipo de microorganismos y genera un agua pura cuando nosotros como seres humanos sabemos que somos aproximadamente 80% de agua, ¿no? Entonces aporta esta carga de iones negativos muy alto, que también cuando ustedes escuchan de hablar de puntos energéticos, por ejemplo, en algunos lugares que ofrecen ciertos beneficios para la sanación, como lugares de las sierras, los bosques, el mar, etcétera, que son puntos también energéticos por su gran potencial vibratorio, digamos. Y de Entonces, iones negativos, ¿no? en esos lugares lo que sucede es que hay gran carga de iones negativos. Para que se den una idea, en un bosque hay aproximadamente 2.000 iones negativos. Y nuestra tarjeta aporta más de 10.000 iones negativos. Entonces es como estar sumergidos en un ambiente, en un entorno en donde la carga iónica es tan alta que nos ofrece los beneficios de ese lugar, supongamos, de la naturaleza. Un dato que no es menor es que los minerales no se gastan nunca, ¿sí? O sea, cuando uno va a un bosque, permanentemente va a estar la producción de minerales, la producción de iones, no de minerales, de iones negativos. Esto sucede lo mismo, en la tarjeta sucede lo mismo, por eso es que no se renueva, no se gasta, es más, la venimos midiendo y no modifica su potencia, no modifica su carga iónica, no modifica absolutamente nada, porque el contenido de minerales existe. Y por otro lado tenemos la tecnología cuántica, que no es dato menor, que hoy en día también todos hemos escuchado hablar de las camas holográficas y un montón de otros productos, digamos, que van a venir al mercado, y desde la computación, desde la informática, desde los medicamentos, obviamente esto que tiene que ver con medicina y biología, porque en realidad lo que hace la tecnología cuántica, y hay como 7
ramas emergentes dentro de la tecnología cuántica, ¿no? Una de ellas es lo que se llama óptica cuántica, que es un tipo de tecnología que abarca la sincronicidad desde las micropartículas, o sea, desde lo microscópico, que no es visible, ¿no? Desde aquello que es sutil, como los fotones, los cuantos, por ejemplo, y se ensambla a través de radiaciones positivas, inocuas para la salud, ¿no? En el intercambio de materiales y la estabilización de iones, por ejemplo, de membranas celulares, es decir, de campos electromagnéticos. Estos campos, y acá hay como un dato también importante, porque se llama, le dicen tarjeta magnética, ya no la llamamos más tarjeta magnética, sino accesorio inteligente de tecnología cuántica, porque es la sincronicidad que genera con nuestro propio campo, con nuestro propio entorno, y la regulación que se necesita de acuerdo a cada individuo, ¿no? Y por eso es inteligente, pero además es magnético porque en realidad ejerce una resonancia magnética, como lo hace el esquío, como lo hacen distintos sistemas del BioWell, por ejemplo, con la resonancia que emiten nuestros átomos. Pero no por eso significa que que tenga imanes, por ejemplo, porque no tiene magnetos, ¿sí? No tiene magnetos, no tiene baterías, no tiene pilas, no tiene sistemas eléctricos. Ahora, ¿se podría decir que tiene todos los elementos de la tabla periódica? No tiene todos, no, Ok. pero sí tiene los inertes, por ejemplo, y otros más con alta carga de iones negativos. ¿Y qué otros elementos tiene? Y también si podrías contar un poquito cómo se generó esta tarjeta, ¿no? ¿Quién la descubrió? O, digamos, ¿no? Bueno, en realidad hay un dato que es importante que se los cuente porque no se comenta, no se dice ni se comparte, que es la ficha técnica de la tarjeta, porque obviamente desde Estados Unidos y Alemania quien la formula es un científico alemán. Inclusive la empresa de Estados Unidos compra los derechos a esta persona, ¿no? A este alemán, y también compra los derechos de la producción, de la elaboración a la empresa que los está fabricando en Estados Unidos. Nosotros por ahora solo contamos con la tarjeta, pero existen también parches cuánticos que no los estamos pudiendo ingresar por habilitaciones de ARMAT, porque se pegan, como son dérmicos, ingresan como bajo otro aspecto, digamos, al país. Pero sí hay parches que son muy interesantes, que son para enfoque mental, para dolor, para rendimiento físico, y ahora vienen unos nuevos también para adelgazar, para menopausia y demás. Ok. Eh, pero Eh, esta fórmula es una fórmula obviamente secreta, entonces no se puede decir. ajá, bueno, eso me da un poquito de miedo, pero lo banco, porque yo uso la tarjeta. Claro, viste que es como la fórmula secreta de Coca-Cola, ¿no? Que nadie puede Mira, saberlo. exacto, ellos plantean lo mismo, o sea, así como Coca-Cola no dice su fórmula, nosotros no vamos a decir la fórmula. Más allá de eso, también hay una cuestión de resguardo, inclusive no van a encontrar prácticamente demasiada información en las páginas, por ejemplo. En redes sociales decidieron bajarse de las redes sociales hace un mes, 2 meses aproximadamente, por una cuestión de resguardo del producto, porque obviamente se sabe que atenta a un montón de otros intereses, eh, médicos, laboratorios, Ok. farmacéuticas, etcétera. Romy, te hago una pregunta, porque ahí preguntaban si era qué tiene que ver con la tarjeta taquiónica, y yo también te quería preguntar, a ver, si vos podrías mostrar una diferencia con otro tipo de tarjetas que hay en el mercado, porque digamos, te puedo llegar a decir que hasta desde los años 90 existen tarjetitas ahí Sí. dando vueltas que supuestamente ayudan. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Sí, hay tarjetas, hay pulseras también magnéticas. La verdad es que yo estuve midiendo algunas que estaban circulando acá en Argentina y ahí me encontré con que claramente la respuesta era muy diferente, la potencia era muy distinta, la carga de iones era distinta. Inclusive, la mayoría de dispositivos, al menos todos los que yo medí acá, no tienen tecnología cuántica, tienen
minerales, es decir, que tienen iones negativos, que son los que aportan estabilidad, bueno, los beneficios que les comentaba al principio, pero no tienen este poder de la tecnología cuántica de ensamblarse a nivel micromolecular, o sea, atómico, y estas modificaciones de restauración. Inclusive, midiéndolas, el campo electromagnético se amplifica a medio metro de distancia contra 4 metros, por ejemplo. La frecuencia vibratoria se amplifica solo un 10, un 20% contra casi un 200% con esta tarjeta. Y la efectividad es otro tema que es súper importante, porque también es probarlo y tener experiencias en pacientes, ¿no? Y también la hemos probado en personas, por ejemplo, con lupus, con enfermedades respiratorias, y sentían algunos beneficios, pero no tanto como cuando se exponían a esta tarjeta. Ok. Eh, Yo acá quería, a ver, para a ver si con esto logro contestar alguna de las preguntas. sí, Muchos preguntaban cómo era la tarjeta. Acá la muestro. Esta es la tarjeta cuántica. Bueno, ahora ya le vamos a decir de otra manera. Esto se puede llevar colgado. Este viene con un piringundín para colgar. Mucha gente sí, la como lleva yo. colgado. Claro, ahí está. Yo la llevo en el bolsillo también. Se puede usar para dormir abajo de la almohada. Eh, lo único que no hay que hacer es mojarla. El resto, y también se puede intercambiar con otra gente. Muchos han preguntado eso, si se puede compartir. Por supuesto que se puede Sí. compartir. Y bueno, yo he hecho medidas con péndulo y la verdad que sube muchísimo el campo electromagnético. No se olviden, señoras y señores, que nuestros campos, nuestros cuerpos, son electromagnéticos. O sea que sube el campo propio. Y bueno, esto me lo podrás decir vos, Romy, pero a ver, yo no sé si hubo pruebas para que ayude a la vibración del Wi-Fi. Yo la estoy utilizando porque entiendo que el Wi-Fi también es un campo electromagnético que puede chocar con el nuestro y esto nos puede proteger bastante. No sé qué opinás. Sí, sí, de hecho hicimos pruebas, bueno, dos cosas, hice pruebas hace como 2 meses que estuve en un encuentro en México con la empresa haciendo algunas capacitaciones y medimos la tarjeta después de haberla sumergido durante horas en el agua, inclusive la desarmamos por completo, solo pusimos su interior en el agua directamente, en la pileta, y la sacamos y la medimos y permanecía intacta, sin ningún tipo de problema. Por eso si se moja con la transpiración, agua o lo que sea que se les cae, no hay problema tampoco. Sigue funcionando. Y con respecto a radiaciones, también estuvimos haciendo algunas pruebas con radiestesia. Estamos esperando que se abran los laboratorios para hacer pruebas in vitro en células para ver el intercambio de las membranas celulares, porque en realidad, ¿qué es lo que hace la radiación de, por ejemplo, las antenas 5G? Es generar estrés oxidativo, generar radicales libres en nuestro cuerpo y eso obviamente nos conlleva a la enfermedad o al desorden. ¿Qué es lo que hace la tarjeta? Es eliminar rápidamente los radicales libres que vienen a ser ese oxígeno, es el principal radical libre como desecho, como toxina, para ser eliminado. Eso ya lo vimos que sucede en los estudios del agua, cuando medimos potencial de óxido de reducción, por ejemplo, pero queremos hacerlo en células para ver el intercambio de las membranas. A través de la radiestesia sí vimos que genera protección contra las radiaciones, por ejemplo, de un celular. Las medimos la frecuencia de base de la persona, qué es lo que sucede, le colocamos la tarjeta, vimos cómo se eleva su frecuencia de 20.000 unidades Bobis a, no, perdón, de 8.000 unidades Bobis que tenía de base a 80.000 unidades Sí. Bobis. Y más también, ¿Cómo? ¿eh? Sí. ¿Qué sucede cuando agarra un celular y se lo coloca y empieza a bajar su frecuencia, baja, 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 baja? Y le colocamos la tarjeta y empieza a subir de nuevo y empieza a protegerse de las radiaciones del celular. Inclusive también va modificando de acuerdo a los mensajes que va recibiendo la persona. Es decir, si son de connotación positiva o son de connotación negativa, ¿no? Entonces ahí también varía, digamos, la frecuencia del campo. Así que sí, Ahí, genera protección. perfecto. Ahí estaban preguntando si había algún efecto perjudicial, si hay contraindicaciones.
No hay ninguna contraindicación, como les decía, la pueden usar cualquier tipo de personas. Yo estoy embarazada, la uso, bebés, niños, inclusive han ionizado leches maternas, leches de fórmulas para los bebés y mejoraron el descanso de los bebés, por ejemplo. Hay, la verdad es que muchísimos testimonios súper interesantes. Perfecto. A ver, yo les quiero explicar a la gente, ¿no? Porque este es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Esto entraría dentro de lo que sería medicina del futuro porque es medicina cuántica. Hasta el día de hoy, desde mi lugar, solamente en tarjeta conocemos esta. Por ahí más adelante pueden aparecer estos productos. Por ahora estamos recomendando esto. Si quieren la tarjeta, me mandan un mensaje por privado. Esto se manda a muchos lugares del mundo, recién preguntaban, ¿no es cierto? Se puede pagar hasta con PayPal, con tarjeta, depende del lugar, me preguntan y se lo vamos contestando. Por supuesto, claro, no es económica, esa lo tengo que decir, es la realidad. El costo son $200. Pero bueno, hay algunos que lo podrán comprar, otros que no. Hemos tenido encargos de 5 o 6 tarjetas para toda la familia. Hay gente que yo a veces le puedo generar un botón de Mercado Pago y lo puede pagar con tarjeta en cuotas. Se busca la manera. Eh, bueno, siguiendo un poquito con un tema importante, porque esto también depende mucho de la relación que la persona tenga con su cuerpo. Hay gente que por ahí se coloca la tarjeta y en el instante nota un cambio, y hay gente que no. Yo tengo el caso de mi madre, que ella no siente nada, pero la quiere usar. O sea, en un punto siente que le hace mejor, pero no tiene una sensación como vívida, si querés. No sé si querías aclarar algo al respecto. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque también en muchos casos se transmite como si fuese una tarjeta milagrosa. No es una tarjeta mágica ni milagrosa, tiene una explicación física, química y demás. Entonces es importante entender que toda persona a la cual se expone esta tarjeta empieza a tener cambios. De hecho, nosotros los medimos y vemos la diferencia que hay entre la colocación y la no colocación. Pero más allá de esto, hay personas que vivencian los beneficios inmediatamente, y acá se me viene un caso que compartimos, de personas que hacía 5 años padecían, por ejemplo, una parálisis del trigémino, donde hacía un año no podía comer la comida porque tenía que comer todo procesado, triturado, no hablaba, y la hija grabándolo a los 20 minutos de la colocación, el papá empezó a comer una media luna con jamón y queso y empezó a hablar a ese nivel. Entonces tenemos personas que responden de una manera inmediata y súper, la verdad es que es impactante en esos casos, y así como ese hay muchísimos de síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, personas que no caminaban hacía 6 años, y que realmente en ese momento, ¿qué hizo? Se sincronizó de una manera tan inmediata la energía cuántica de cada uno, la traslación, digamos, de la radiación y la reestructuración de ese campo, que inmediatamente empezaron a ver y a sentir los beneficios. Pero hay otras personas que no sienten inmediatamente estos cambios, sin embargo no significa que no esté haciendo nada o que no actúe, y eso tiene que ver con un montón de factores, porque sabemos que todos somos personas individuales, que todos tenemos campos distintos, frecuencias vibratorias distintas, que estamos inmersos en distintas situaciones de la vida, inclusive que transitamos distintos planos, ¿no? Es, Y además de que transitamos distintos planos, y acá sí también es importante que te cuente que hay un montón de experiencias de personas que tienen una conciencia súper elevada, que tienen una conexión suprema, en donde ellos pueden automáticamente, con ver la tarjeta, darse cuenta de realmente lo que es, ¿no? Y inclusive hay un montón de experiencias espiritistas, esotéricas o como lo quieras llamar, porque son personas que conectan con otros planos rápidamente. Está bueno eso que decís, y yo quiero aclarar también, que de alguna manera lo dijiste recién, ¿no? Nosotros somos seres individuales y hay que siempre tener en cuenta lo que es la individualidad bioquímica, emocional
psíquica y espiritual de cada persona. En algunos, o sea, nunca va a ser negativo, pero en algunos va a funcionar más que otros. Ahí estaban preguntando cómo se llama para diagnóstico de autismo, eso yo sé que hicieron algunas pruebas, y también la manera de colocarla, porque por ahí si tenés algún traumatismo podés colocarte la tarjeta en el lugar donde tuviste el traumatismo, ¿no? Exacto. La tarjeta se puede colocar, o sea, se coloca directamente colgando en un bolsillo, como hablábamos. A menos de 30 centímetros del cuerpo ya genera el efecto de ionización. Ahora, cuando uno tiene un lugar afectado, un tejido dañado, una herida, por ejemplo, una cirugía o lo que fuere, se coloca directamente en la zona, porque la emisión es en forma cónica, digamos, hacia arriba y hacia abajo, como en profundidad. Entonces, en el lugar afectado, supongamos una tendinitis de hombro, se coloca directamente acá. En niños, por ejemplo, con autismo, la colocan debajo de la almohada a la noche y durante el día donde la pueda llevar, porque a veces los niños no quieren llevar todo el tiempo la tarjeta. Y un dato que no es menor es que a mayor tiempo de exposición, mejores son los resultados. Vimos que a los 15 días, en células madres, empezaba a replicarse, a regenerarse el campo de manera correcta, como hacían meses que no lo hacían, pero estaban las 24 horas expuestas durante 15 días a la exposición de la tarjeta. Eso es muy interesante, muy interesante. Y también vale aclarar que acá estamos hablando de, por ahí, qué sé yo, patologías que pueden ser bastante normales o ayudar a equilibrar el campo. Pero también se podría hacer la siguiente aclaración, no sé si me equivoco, Rami, pero digamos, la tarjeta también trae elementos para preparar a la persona para podría llegar a decir, una especie de despertar espiritual. Sí, totalmente, porque en realidad en parte es lo que viene a ser la tarjeta. Lo que pasa es que no se puede decir a todo el mundo. De hecho, yo estoy como representante, digamos, de la empresa, del equipo de especialistas médicos y de otros terapeutas, y sin embargo es un tema que es difícil tratar o abordar con el común denominador que todavía no está en el tema de las dimensiones, de los planos y de la reconexión con la conciencia, ¿no? Entonces, es un dato que no es menor y por eso es que hay personas que sienten los cambios inmediatos, porque esas personas fueron como tocadas con la varita para decir, vos tenés que despertar, vos tenés que evolucionar, acá tenés tu elemento de sanación. Entonces, esa sincronicidad se genera de manera inmediata de acuerdo a quién tiene que evolucionar y quién tiene que despertar o sanar en este plano. Perfecto. A quien Eh, no le va a hacer nada, no va a sentir nada, ¿sí? Y no se sientan mal, sino que en parte hay que trabajar y hay que entender, yo esto lo fui entendiendo y aceptando con el tiempo, de que hay personas que realmente no les resulta porque no están preparadas todavía para recibirlas. Entonces, en esos casos debemos trabajar de otra manera primero para elevar su frecuencia, para entrarlos en conciencia, para entrarlos en sintonía y después recién aplicarle la tarjeta. Y en esto tengo casos, por ejemplo, como de cáncer con metástasis óseas, varias, múltiples, un cáncer de mama que había arrancado y que después hizo metástasis con dolores y demás, un marcador tumoral altísimo por las nubes y en principio no estaba preparada para recibirla, entonces trabajamos, modificamos su campo de base, su frecuencia de base y una vez que logré levantarle un poco la frecuencia de base, se la introduje. Y en ese momento fue impresionante porque el marcador tumoral prácticamente se normalizó, se remineralizaron lesiones, no siente dolores, está llevando una vida completamente normal. Así que este es un dato muy importante. Ahí preguntaban de arritmias, de artritis. Sí, absolutamente en todas las dolencias, alteraciones y en las que no también, o sea, en las que no tienen nada también porque actúa de manera preventiva o restauradora de procesos que todavía nosotros no nos enteramos porque no tenemos síntomas. Pero no significa que porque no tener un síntoma uno no tenga algún desorden o desequilibrio, porque arrancan desde 3 etapas anteriores al síntoma
la gestación o el origen de la enfermedad, ¿no? Hay 25 países que tienen distribución oficial en donde uno directamente compra por la página cuando se les envía un link para compra y automáticamente llegan al domicilio que cargan en el registro de la compra. Acá en Argentina, bueno, claramente se contactan con Hochi se coordina el envío directamente a domicilio. Ahí preguntan cómo se llama la tarjeta. La tarjeta se llama New Me, mi nuevo yo. Y otra pregunta que hicieron anteriormente era si modificaba o si, ¿cómo se llama? Como algo de los dones, ¿no? Decía, a ver, ¿se amplifican nuestros dones? Dice, bueno, en realidad reconecta con tu alma, con tu conciencia, con quién sos, a qué venís a hacer, con lo cual lo que va a hacer es redireccionarte hacia donde tenés que ir y tomar decisiones que debes tomar para conducirte justamente por el camino que tenés que ir. Con lo cual, sí, te reconecta con tus dones, los amplifica, y a la vez van a notar que un montón de otras cosas suceden alrededor, porque de repente todo lo que se tiene que limpiar o se tiene que ir, se va a ir. Y todo lo que tiene que llegar o todo lo que se tiene que estabilizar o normalizar o mejorar desde todos los aspectos, económico, laboral, salud, familiar, etcétera, se empieza a acomodar de alguna manera. Porque justamente es campos, estamos hablando de campos, de frecuencias vibratorias. Entonces, cuando nosotros modificamos una frecuencia, empezamos a sincronizar con la frecuencia que esté a la misma altura, al mismo nivel. Perfecto. Ahí preguntaban el precio, lo puse, son $200. Sí, ya sé, no es económico, señores y señores. Pero bueno, hay algunos que lo pueden Miren, comprar, otros que no. Sí, hay varias maneras de pagarlo. Yo les quiero contar que cuando me llamaron en aquella primera reunión y le digo, bueno, ¿y esto qué es? Que la tengo que llevar todo el tiempo, pensaba, como un celular, cargar algo toda mi vida, y encima que salga $200, pensaba, entre mí, ¿quién lo va a comprar? ¿Cómo vamos a acceder a la gente? La realidad es que cuando me traje esas primeras 20 y vi que personas que se acababan de comprar un andador para salir a caminar porque no llegaban a la esquina, dejaron el andador, dejaron el bastón, salieron y se dieron una vuelta completa a un parque sin cansarse, dejaron el oxígeno, dejaron medicaciones carísimas que eran para dolores, dejaron los una niña de 6 años que había tenido un accidente con un caballo, con un ACV postraumático que había quedado hemipléjica, y la médica se acababa de ir de la habitación diciéndole que nunca más iba a recuperar su mano, su brazo ni su pierna derecha. Se la colocan, a las 2 horas empieza a responder. Hoy está bailando y cantando. Y esto fue en diciembre. ¿Sí? Entonces, la verdad es que cuando yo veo eso, sinceramente, después, mira, se me pone hasta la piel de gallina, pero porque es que uno no puede creer, yo nunca en la vida, en la medicina, vi algo semejante. Entonces, ¿cuánto sale un celular? ¿Cuánto sale una computadora? ¿Cuánto sale un par de zapatillas? Entonces, realmente si valoramos la información que tiene o lo que hace, ni lo dudamos, ni lo dudamos. Gente, muchísimas gracias. Gracias, Romy, por estar. Cualquier pregunta, vuelvo a repetirlo, me escriben al WhatsApp de Lesica Films, que está escrito ahí en el posteo, o me mandan un privado. También para la gente que vive fuera de la Argentina, me mandan también mensajes y yo les voy a informar cómo comprarla. No, gracias a vos, Jochi, por la oportunidad de transmitir esto que no es nada menor, ¿no? Es muy importante y también tenemos que ayudar a difundirlo a las personas que tienen que llegar. Así que gracias a todos por haberse conectado y por